Jaime Durán Barba, Santiago Nieto. La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia. Debate. Capítulo 3. La opinión pública y las nuevas formas de la comunicación. La evolución de la ciencia y de la metodología de la investigación científica nos permitió una mejor aproximación a la realidad. En el campo de las comunicaciones ese progreso trajo consigo la difusión de la electricidad, la aparición del teléfono, la radio y la televisión. El mundo se iluminó física y espiritualmente y rompió barreras con el desarrollo de la astronomía. A fines del siglo XX se inició una nueva etapa de la gran historia, cuando el crecimiento de los medios de comunicación estableció un nuevo sistema de vinculación entre los seres humanos. Acabó de destruir las relaciones verticales de autoridad y nos puso a las puertas de una transformación tan grande como la que se produjo con la aparición del Homo sapiens. La opinión pública evolucionó hacia nuevas formas y los estudios acerca de la psicología y los comportamientos humanos nos permitieron conocer otras facetas de nosotros mismos. 1. Una sociedad sin opinión pública. Hasta que se produjo la revolución industrial, las personas se comunicaban poco entre sí y sabían poco acerca de aquello que estaba más allá de la comunidad en la que habían nacido. 17. Tampoco podían conversar sobre temas que fueran más lejos de su cotidianidad, en parte porque no sabían lo que pasaba en otros sitios y también porque las discusiones acerca de los temas importantes estaban reservadas para las élites. El 90% de los europeos vivía y moría en la misma parroquia en la que había nacido. Los que se movilizaban lo hacían por efecto de las guerras. Solo unos pocos nobles y religiosos tenían alguna información no muy exacta de lo que ocurría más allá de las fronteras. No decimos que conocían lo que sucedía en el mundo porque sería presuntuoso. Los europeos tenían una idea borrosa de lo que estaba más allá del Mediterráneo. Los chinos acerca de lo que se encontraba fuera de Asia y en general se sabía solo sobre lo que se ubicaba cerca del mar, porque era muy difícil explorar tierra adentro. Quienes llevaban las noticias de un lado a otro eran viajeros, mercaderes, buhoneros, artesanos, frailes mendicantes, bandoleros, titiriteros, gitanos y trabajadores estacionales. Los límites de ese mundo se empezaron a desvanecer cuando aparecieron algunos inventos que permitieron a los seres humanos moverse a velocidades que parecían vertiginosas y hacerlo de manera constante, los ferrocarriles y los barcos de vapor. Los dos inventos desataron las utopías. Henry de Saint-Simon soñó con una sociedad que unía al mundo con redes de ferrocarril y canales entre los océanos. Los pensadores más avanzados quisieron superar el provincianismo. Marx y otros pensadores proclamaron el internacionalismo, una idea superadora de los viejos nacionalismos. A su vez la imprenta, que había aparecido 2 siglos atrás y hasta entonces se dedicaba centralmente a difundir textos religiosos, empezó a publicar libros subversivos que estimularon el debate intelectual. Surgieron los periódicos, el campo de batalla en el que se enfrentaron la Ilustración y el oscurantismo. La prensa escrita fue desde sus orígenes el medio más adecuado para pensar y polemizar. 2. ¿Cómo nace la opinión pública? En este ambiente en el que las verdades inamovibles empezaron a licuarse, nació la opinión pública, que al principio fue solo el conjunto de opiniones que intercambiaban algunas personas sobre temas que iban más allá de su vida cotidiana y que se vinculaban a cuestiones de conciencia, de bien público y en especial de política. Jürgen Habermas 18 dice que la opinión pública nació con las reuniones de personas que se encontraban en los cafetines europeos para conversar sobre política, filosofía y otros asuntos que hasta entonces estaban reservados a la élite. Eran burgueses que se sentían menospreciados en las ceremonias religiosas y en las recepciones de la nobleza, en las que los poderosos eran dueños de la palabra. Los asistentes se entusiasmaban con esas tertulias en las que cualquiera podría informarse, expresarse, discutir sobre todos los tópicos sin necesidad de que nadie lo aprobara y donde quedaba derogada la falacia de autoridad. Tenía la razón quien argumentaba mejor y no el que ostentaba un título más prestigioso. Desde el punto de vista de quienes vivimos en sociedades democráticas, es difícil entender cuán importante y subversiva es la conversación. Los gobiernos teocráticos, los totalitarismos comunistas y los populismos combaten la libertad de pensamiento y de expresión porque, al igual que las monarquías de la antigüedad, son conservadores y temen a la libertad.
La opinión pública y la democracia nacieron en los cafés que proliferaron en Londres desde que en 1652 se abrió el primero, el Pasqua Rosé. En 1660, restaurada la monarquía, había en la ciudad 63 cafés que se habían convertido en las sedes del libre pensamiento. Allí se opinaba sobre todo tipo de cuestiones, incluida la política. Los cafés fueron una ventana de lo nuevo en la que nacieron organizaciones como la Lloyd's, en donde se reunían poetas, literatos y científicos de la Royal Society. Las llamaron universidades de apenique porque con pagar esa suma, que era lo que costaba una taza de café, se podía asistir y participar en las charlas. A mediados del siglo XVIII, los cafés de París también fueron el refugio del pensamiento ilustrado. Denis Diderot compiló la enciclopedia en el Café de la Regence, y en el Procope disertaban Jean d'Alembert y Jean-Jacques Rousseau. El liberalismo se desarrolló en ese ambiente en el que se difundían libros subversivos, los pocos periódicos que se imprimían, pasquines y volantes anticlericales que promovían el debate ideológico. Todo eso quedó unido en la memoria de la gente que hasta hoy identifica la actividad política con el discurso escrito, la polémica y los manifiestos. La opinión pública surgió de esas discusiones con aire de conspiración y de la lectura de impresos que esquivaban el imprimatur de los obispos. Pues así nació también la democracia, una nueva forma de concebir la política, con la que la burguesía desafió a los gobiernos autoritarios que monopolizaban la verdad, respaldados por la tradición, las costumbres y la religión. 3. La opinión pública se expande. En los últimos 100 años, con el progreso de la ciencia, se expandió la opinión pública y cada vez fue más la gente que conversaba sobre temas políticos. La radio incorporó a millones de personas que se sumaron al debate sin necesidad de aprender a leer. En la década de 1930 algunos comercios llamaban la atención de sus clientes con sonidos que alteraban la monotonía de las ciudades y reunían a grupos de individuos maravillados con la radio y que armaban espontáneamente nuevos grupos de discusión. La voz de algunos líderes y la música se mezclaron para dar forma a nuestros países. De pronto se rompió un monopolio. La voz de los dirigentes, que solo conocían unos pocos privilegiados que vivían en ciertas ciudades, se pudo escuchar en cualquier sitio. La identidad nacional tomó cuerpo con la voz de Juan Domingo Perón y la música de Carlos Gardel, los discursos de José María Velasco Ibarra y las canciones de Julio Jaramillo, las arengas de Getulio Vargas exaltando el samba y el carnaval, las proclamas de Lázaro Cárdenas y los corridos revolucionarios. La conversación de la gente se enriqueció, se hizo más interesante, involucró a más ciudadanos comunes en discusiones que estuvieron reservadas para los letrados. Manuel Mora y Araujo lo estudia en un texto de lectura indispensable, en el que desarrolla la tesis de Habermas sobre el poder de la conversación. 19. El proceso se continuó con la aparición de la televisión, que desde los años 60 se instaló en los hogares y se convirtió en un Dios 20 omnipresente que alteró nuestra forma de percibir la realidad. 21. En las últimas décadas del siglo XX, con el surgimiento de innumerables herramientas técnicas, como las computadoras personales, los teléfonos celulares e Internet, el crecimiento de la opinión pública entró en una vorágine que cambió la vida y transformó a los seres humanos. La opinión pública incluyó a toda la población, pero además lo invadió todo y trastornó los valores y las normas del juego democrático. 4. La opinión pública licuó la realidad. Desde hace unos 40.000 años construimos sistemas imaginarios, desarrollamos el mundo de lo simbólico y fabricamos herramientas con las que controlamos el planeta. En los albores del siglo XXI, la comunicación se desbordó y licuó todo lo que parecía estable y permanente. La posibilidad de construir símbolos dejó de ser patrimonio de las élites y se puso al alcance de todas las personas. Miles de millones de seres humanos se comunican todos los días, a toda hora, e intercambian todo tipo de información. Cada día son más los que se conectan a la red y se contactan a mayor velocidad. Esa opinión pública, que nació en las conversaciones de cafetín de unos pocos burgueses librepensadores, terminó transformándose gracias a la tecnología, en una especie de ser vivo que licuó el poder de todas las autoridades en todos los niveles, invadió todas las esferas de la sociedad, borró las fronteras entre lo público y lo privado,
politizó la cotidianidad hasta el punto de que las preferencias sexuales se convirtieron en banderas de lucha y logró que la vida privada de los líderes determine los resultados de las elecciones más que las doctrinas. Las transformaciones venían dándose desde los años 60, pero la aparición de Internet marcó un hito. Algunos se preguntan cómo se podía vivir cuando no había Internet. Hoy la mayoría de los seres humanos nos conectamos casi permanentemente, intercambiamos billones de mensajes y dedicamos al mundo virtual más tiempo del que antes empleábamos para adorar a nuestros dioses. El Dios omnisapiente se materializó y quedó de manera literal en manos de la gente. Se llama GLE. La masificación de los teléfonos inteligentes alteró las relaciones que mantenemos con nuestros semejantes y con el mundo que nos rodea. Todos los días vemos grupos de personas ubicadas en la misma mesa, pero que no conversan entre ellas. Comparten la realidad física, pero no se encuentran en el mismo sitio. Cada uno habla, recibe y manda mensajes a otros que pueden estar de modo indistinto en cualquier país del mundo en la silla de enfrente. El cálido cafetín de la tertulia en el que nació la opinión pública no existe más. Las pantallas reemplazaron a los rostros y se convirtieron en ventanas que nos sacan del entorno inmediato y nos proyectan a una realidad que ni siquiera tiene límites entre lo fáctico y lo virtual. La opinión pública cobró vida propia como un ente colectivo del que formamos parte, al que alimentamos todo el tiempo y le informamos sobre nuestras actividades, y que a su vez nos controla. Señala lo que es más o menos importante y más o menos real. Esa opinión pública es la que crea y recrea la realidad en la que vivimos, ya que en definitiva el mundo de lo simbólico, identificado con la realidad virtual, ha terminado siendo lo único real. Lo que está fuera de ese circuito no existe. En este entramado de mensajes de todo tipo, que intercambian los habitantes de un país en un momento determinado, es donde aprendemos y enseñamos lo que es real. ¿Cómo debe ser la familia? ¿Cuáles son los valores que se deben defender y quiénes son los héroes y villanos de la historia? 5. La opinión pública es incontrolable. La opinión pública nació vinculada a los libros y a los periódicos. Los dueños de los periódicos controlaban la información y con ella la agenda de los ciudadanos, decidían lo que se debía publicar con despliegue y lo que era mejor ocultar o mitigar. Al principio la opinión pública y la opinión publicada fueron lo mismo. La prensa armaba la agenda de la opinión pública y ponía o sacaba de la conversación de los ciudadanos cualquier tema. Cuando un periódico molestaba demasiado a las autoridades o a determinados grupos de poder, sus enemigos empastelaban la imprenta. En ese entonces las publicaciones se armaban con miles de tipos, unas letras individuales con las que los tipistas componían los textos a mano. Los atacantes tiraban las letras al piso, las mezclaban a patadas y dejaban inutilizada la imprenta por el número de semanas necesarias para que los trabajadores organizaran los tipos y los pusieran en sus cajas. Se cometían estos atropellos por la enorme influencia de los periódicos en las élites, que eran las únicas que en realidad contaban en la política. Con la evolución de la tecnología se hizo inútil romper imprentas y se hizo más difícil controlar a la opinión pública, porque al aparecer las radiodifusoras y los canales de televisión se multiplicó la cantidad de emisores de los mensajes. En la última década, con los medios electrónicos, los emisores se multiplicaron hasta el infinito. Prácticamente todas las personas reciben y emiten mensajes. Se provocó un torbellino de intercambios y la opinión pública se convirtió en algo que nadie puede controlar, ni manipular, ni destruir. Pertenece a millones de personas que ni siquiera se conocen entre sí, no tienen ni quieren tener ningún plan conspirativo y difunden contenidos que se transmiten sin censura. En su conformación influyen los medios de comunicación tradicionales, pero que tampoco tienen la posibilidad de controlar el proceso, sino que ellos mismos terminan publicando los tweets de la gente. Las radios, los periódicos y la televisión producen cierta información que, mezclada con las visiones individuales y las experiencias cotidianas de millones de personas, se comunica a través de un número infinito de mensajes, fotos, frases, conversaciones personales y herramientas de todo tipo. Los medios tradicionales afrontan una nueva competencia dispersa y desconcertante. Hay cada vez más radios, periódicos y canales de televisión que llegan a micropúblicos a través de la red, y también blogs y otras herramientas que puede formar y usar cualquier persona con un costo mínimo. En la actualidad, con una inversión casi nula, cualquiera puede hacer oír su voz en el mundo.
En las elecciones mexicanas de 2012, los jóvenes del movimiento Almohadilla Yo Soy 132 organizaron un debate presidencial al que asistieron todos los candidatos con excepción de Enrique Peña Nieto. Aunque los canales formales les ofrecieron un espacio para que su debate saliera al aire, los líderes del movimiento juvenil prefirieron difundirlo por un canal de televisión que solo se veía en la red. No les fue mal. La opinión pública es cada día más autónoma, debilita el poder de los líderes, de las organizaciones y de los partidos, y no depende del aval de los medios de comunicación ni de ninguna institución. La red aumentó exponencialmente la autonomía de la gente y eso está en la base de la crisis de la democracia representativa. Antiguamente, los ciudadanos sentían la necesidad de que los representaran estructuras políticas, eclesiásticas, sindicales y de otros órdenes. Ahora se conectan con el mundo cuando quieren, obtienen información, pueden transmitirla casi sin límites, no sienten la necesidad de que otros hablen por ellos y no quieren ser representados. Hasta la primera mitad del siglo pasado determinadas sociedades intermedias podían influir en el voto de los ciudadanos. En algunos países la Iglesia Católica decía por quién debían votar sus feligreses, los sindicatos a quién respaldarían los obreros y mucha gente dependía de la opinión publicada. Los candidatos tenían pánico de lo que podía aparecer en la primera página de La Nación en Buenos Aires, del Excelsior de México o del Comercio de Quito. Todas las personas, tanto los dirigentes como los ciudadanos comunes, estaban desinformados y tenían un respeto reverencial por los más ilustrados. Los integrantes de las clases subalternas eran sumisos, obedecían lo que decían sus jefes. Cuando se fundó el Partido Comunista de Ecuador en 1927, el coronel Juan Manuel Azuascasubi, aristócrata y latifundista, dueño de muchos indios, llevó a cientos de ellos a la manifestación fundadora del partido. Llevaban banderas rojas, con la hoz y el martillo y carteles que decían «Viva el proletariado mundial», aunque pocos de ellos entendían el castellano y ninguno había oído una palabra tan exótica. Eso que ocurrió hace tan poco tiempo, es imposible que se repita en la sociedad contemporánea. Desde la segunda mitad del siglo XX los occidentales fueron dando menos importancia a la opinión de las autoridades. En estudios que realizamos en la década de 1990, nos encontramos con que alrededor del 60% de los encuestados prefería consultar sobre temas sexuales con la conductora de un programa de televisión y no con un sacerdote. Hasta entonces los religiosos habían sido los expertos en sexualidad en los países católicos. En los últimos años ganaron las elecciones varios candidatos rechazados masivamente por la prensa, los intelectuales y las élites de todo tipo. El último caso que conmovió al mundo fue el triunfo de Trump en un proceso en el que se enfrentaron una candidata tradicional, apoyada por todo el establishment, y un candidato de fuera de la política. 690 periódicos y revistas de los más influyentes del país apoyaron a Clinton, 13 a Trump. El republicano tuvo el repudio de la casi totalidad de universidades, ONG e intelectuales, no solo de su país, sino del mundo. Lo que estaba detrás de esto era que en Estados Unidos, como en el resto del continente, el 70% de los ciudadanos desconfía de los partidos, de los líderes políticos y de su símbolo icónico, el Parlamento. El problema asoma correlacionado con la edad. La gran mayoría de los jóvenes rechaza la política porque cree que los políticos y su mundo son hipócritas. Trump proyectó una imagen de salvaje sinceridad que lo conectó con esa gente que se siente disconforme con el conjunto del sistema. Un magnate neoyorquino que trabajó en un reality show, ese producto de la televisión que mezcla tragedia, comedia y farsa. Quienes ven ese tipo de espectáculo experimentan emociones intensas, a sabiendas de que su contenido seguramente no es real. Trump no es como los demás políticos que aburren a la gente con frases políticamente correctas y discursos artificiales. Los norteamericanos más conservadores de comunidades como los amish o los menonitas apoyaron a un líder incompatible con sus mitos sexuales, quien con sus 70 años se ha casado 3 veces y disfruta de la vida con escándalos y excesos. Como Trump dice con frecuencia, rememorando el título de un libro de Roger Ailes, él es el mensaje 2.22, un líder humano, contradictorio, con el que se identifican la mayoría de los votantes que tampoco tienen una ética lineal. Hillary Clinton consiguió el apoyo de todos los líderes del sistema que por ser tales,
poseen para las nuevas generaciones una imagen cuestionada. La confianza de los norteamericanos en las instituciones es baja. Cuando el republicano presidente de la Cámara dio su apoyo a Hillary, se entusiasmó el Círculo Rojo. Pero objetivamente es cuestionable que ese respaldo la haya fortalecido, cuando sabemos que un 82% de los norteamericanos desaprueba el trabajo del Congreso. Trump gastó en la campaña la mitad de dinero que Hillary. Ella contó con recursos que provenían de la política, mientras que él puso $66 millones de su bolsillo, y como buen empresario, quiso ahorrar su dinero. Su principal fuente de financiamiento fue una multitud de pequeños aportantes que donaron menos de $200, que sin embargo representaron el 64% del dinero de su presupuesto. Por el contrario, en la campaña de Hillary las donaciones de ese monto fueron el 26%. Las campañas norteamericanas han perdido espontaneidad y fabrican candidatos de plástico que repiten eventos que fastidian a la gente, con el argumento de que siempre se hizo así. Esas fueron las circunstancias en que tuvo espacio un candidato que tiró a la basura los viejos clichés y se salió de los esquemas establecidos. Los resultados de la elección norteamericana expresaron la rebelión de amplios grupos de electores que están en contra de todo lo que les parece vinculado al antiguo orden. En un extremo de este tipo de reacción en contra de lo establecido, cabe mencionar el triunfo de Francisco Everardo Oliveira Silva, el payaso Tiririca, que en 2010 obtuvo 1,5 millones de votos para diputado federal por el estado de San Pablo, con una campaña en la que se presentó vestido de payaso y se burló de todos los valores tradicionales. Sus lemas: vote por Tiririca porque peor imposible o no tengo idea de para qué sirve un diputado federal, pero si me vota averiguo y se lo cuento, no impidieron que obtuviera la mayor votación para diputado federal en ese año y que 4 años más tarde fuera reelecto por amplia mayoría. Los grupos de izquierda organizaban y daban coherencia a la protesta, pero ahora perdieron ese papel porque de acuerdo a los nuevos valores de esta opinión pública incontrolable, la izquierda y las organizaciones sindicales forman parte de lo establecido. Ni los líderes que cuestionan el sistema ni los movimientos contestatarios, como los indignados o el 132 mexicano, nacen de la militancia tradicional. Cuando los partidos de izquierda respaldan a los grupos rebeldes, estos pierden fuerza o se desbaratan, como ocurrió con el 132 cuando pareció herramienta del Partido de la Revolución Democrática o con Podemos en España, cuando se unió a la vieja izquierda y se presentó como representante de algunos populismos regresivos de América Latina. Cuando algunos políticos quieren usar las consultas populares para sus maniobras, se tropiezan con esta opinión pública incontrolable a la que a veces ni siquiera tienen en su bitácora. La aritmética elemental de las sumas se complicó cuando la gente se volvió tan independiente. David Cameron calculó que con sus votos conservadores más los laboristas que siempre fueron partidarios de permanecer en la Unión Europea, podía obtener un gran triunfo electoral. El problema radica en que los británicos ya no obedecen a membretes. Aparecieron en la opinión pública temas vinculados con la inmigración y otros que tenían que ver con viejos prejuicios en contra de lo que ellos llaman el continente. Las élites pensaron que su discurso tendría una clara mayoría. La indomable opinión pública hizo triunfar el Brexit. Los resultados del plebiscito acerca de la paz en Colombia fueron otra expresión de la crisis de la democracia representativa. El acuerdo tuvo el respaldo de casi todos los partidos, sindicatos, grupos empresariales, la Iglesia, los intelectuales, Cuba, Estados Unidos y muchos presidentes de la región. El Papa llegó a decir que visitaría el país si el resultado de la consulta era positivo. Las encuestas anunciaron que se venía un triunfo abrumador del sí. ¿Por qué se abstuvo el 63% de los colombianos? ¿No les parecía importante que terminara una guerra que duró más de 60 años? ¿Por qué se abstuvo el 80% de los jóvenes? Desde que la gente se independizó de los líderes tradicionales, las sumas de membretes restan votos. Cuando los dirigentes de una sociedad llegan a un consenso y piden que se apruebe el acuerdo de paz colombiano, o que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, es fácil que la mayoría diga no. Juan Manuel Santos no estaba obligado a convocar el plebiscito, lo hizo para mejorar su imagen y para golpear a Álvaro Uribe, su antiguo jefe y amigo. Por su parte, Uribe movió cielo y tierra con la ilusión de derrotarlo.
Dos viejos políticos movilizaron al país para dirimir sus rivalidades personales y el 63% de los colombianos les dijo que se vayan a pelear a otra parte. La gente está harta de la megalomanía de los líderes que quieren competir para demostrar cuál es el más inteligente. Los nuevos electores no se interesan en esas disputas, sino que quieren presidentes que les sirvan. En 1957 terminó la única dictadura militar que tuvo Colombia en su historia, la del general Gustavo Rojas Pinilla. Los personajes notables del país se reunieron, nombraron a un nuevo presidente provisional y dictaron normas para que liberales y conservadores se alternaran en el poder los siguientes 16 años. En el plebiscito convocado para ratificar sus decisiones, el sí obtuvo el 95% de los votos, y el no 5%. En ese entonces las masas se sentían representadas por los líderes y apoyaban sus propuestas. Un año después se firmó el Pacto de Punto Fijo en Venezuela. Estas actitudes estaban todavía vigentes cuando se firmaron en 1977 los pactos de la Moncloa en España. La sociedad vertical y los acuerdos entre las élites perdieron vigencia cuando la gente sintió que no necesitaba que nadie la representara. El Acuerdo por México no tuvo el éxito de los viejos pactos. Peña Nieto sufre una grave crisis de imagen. Los amontonamientos de siglas, y más cuando representan a pocos electores, producen problemas. El papel de Donald Trump y Bernard Bernie Sanders en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas o la crisis política en España en un momento de auge económico son otras tantas señales de la crisis. Las élites no pueden imponer su lógica a la política cuando el Dios omnipresente que controla la sociedad es GLE. 6. La opinión pública no tiene jerarquías. Originalmente las personas que querían participar en la política y se integraban a la opinión pública necesitaban tener un cierto nivel económico. No podían hacerlo si eran analfabetos y en ese entonces el índice de analfabetismo era muy alto. Quienes sabían leer tenían un cierto nivel económico. Había pocos doctores y quienes no habían estudiado veían con respeto a los titulados y respetaban sus consejos. En los países que experimentaron una colonia española más consolidada, las distancias entre educados y no educados fueron mayores que en los países que se conformaron con la gran migración del siglo XIX, pero en todos los casos, con mayor o menor impacto, se rompieron las jerarquías y se acortaron las distancias entre las autoridades y los dirigidos. En la actualidad los hijos tratan a los padres como si fuesen sus compañeros de escuela. Los alumnos corrigen a los maestros consultando su teléfono y los jóvenes pueden dar clases de sexualidad a los profesores. Se ha difundido una actitud rebelde con las autoridades y una simpatía generalizada con la protesta. Ciertas encuestas realizadas en distintos países expresaron que la mayoría de la población veía con simpatía a las movilizaciones de los indignados. Eso no significó que los apoyaran en las elecciones, como ocurrió en España cuando el mayor movimiento de protesta coincidió con el triunfo más contundente del Partido Popular. La opinión pública es anarquizante, desconoce a cualquier autoridad que pretenda regirla, pertenece a millones de personas que intercambian lo que les viene en gana, fotos, frases, textos y mensajes que circulan a través de radios, periódicos, televisión, teléfonos, blogs, redes sociales y cualquier otra cosa que sirva para comunicarse. Todo ese material forma un torbellino en el que se intercambia información acerca de pornografía, deporte, música, chismes, mascotas, cosmos, ovnis, rumores de la farándula y también algo de política. Recordemos que hace 100 años todo lo que conformaba la opinión pública era trascendental, político, parecía de mal gusto meterse en la vida de los líderes y según dicen, la gente votaba por doctrinas. Los líderes eran casi divinos, como los de Corea del Norte. Hace solo 50 años, uno de los grandes líderes de la Edad de la Palabra ni siquiera comía en público. Cuando presidía un almuerzo, hacía un gesto con los cubiertos para que los asistentes dieran inicio a la ingesta de cada plato mientras él los observaba. El caudillo no podría permitir que vieran que comía porque estaba por sobre las necesidades materiales. Hoy, si alguien llegara a esos extremos, podría ser conducido al manicomio. En otras sociedades, incluso materialistas, los dictadores mantienen sus pretensiones sobrenaturales. En Corea del Norte, Kim Jong-il, que gobernó el país hasta 2011, fue un iluminado que según su biografía oficial nunca defecó.
Escribió 4.000 libros sobre todas las ciencias y las artes en 3 años, mientras cursaba sus estudios universitarios. Cuando el generalísimo Francisco Franco iba de caza, su destreza era tan grande con las armas que cuando disparaba caían del cielo muchos patos. Para mantener una línea de comunicación directa con Dios, dormía con el brazo momificado de Santa Teresa de Jesús. Los más anticuados todavía se conmueven con ese tipo de costumbres idólatras y con un protocolo que parece más bien cómico en la sociedad contemporánea. La gente de hoy se expresa sin tabúes, se desnuda psicológica y a veces físicamente para exhibirse en la red. Los héroes del mundo digital son animales que hacen cosas raras, hackers que invaden el archivo del Pentágono, adolescentes que espían las cuentas bancarias de magnates, un coreano que baila el Gangnam Style, hombres y mujeres que buscan sexo casual y cientos de personas que buscan unos minutos de celebridad protagonizando escenas bizarras. Los conceptos sobre la religión, la economía, el matrimonio, la familia, la ecología, la solidaridad, las drogas y la política se transforman todo el tiempo al ritmo de esa interacción vertiginosa. En esos billones de mensajes que circulan es raro encontrar retratos de Lenin, Marx o Franco, poemas de Arthur Rimbaud, párrafos de Tomás de Kempis, frases del Manifiesto Comunista o del Ulises de James Joyce. Desde luego que tampoco se ubican los discursos de los presidentes, los programas de gobierno de los candidatos o los temas que apasionan a los diputados en los parlamentos. Es equivocado suponer que los ciudadanos, cuando toman sus decisiones políticas, dejan de hablar sobre lo que les interesa, se ponen serios, como los políticos tradicionales, y son racionales. En vísperas de las elecciones, en varios países se prohíbe la publicación de encuestas y se impone una veda electoral para que la población pueda reflexionar adustamente para tomar su decisión con un análisis frío, aislado de la publicidad y los actos de la campaña. En ningún país se apaga la vida y la gente se dedica a meditar, leer programas y doctrinas. No hay estudios empíricos que permitan afirmar que la voluntad electoral cambia cuando se pone en vigencia la veda. En general no pasa nada. Hay un caso con datos concretos que permite elucubrar sobre sus efectos. En las elecciones municipales ecuatorianas de 2013 el presidente Rafael Correa afirmó que solo él podía hacer propaganda apoyando a sus candidatos durante la veda, mientras la oposición estaba obligada a guardar silencio. El efecto fue negativo. La gente sintió que el presidente estaba angustiado y en la sociedad líquida muchos electores se divierten fastidiando a los poderosos, aunque los estimen. La derrota de los candidatos de Correa fue estrepitosa. Para la gente común, el país es su cotidianidad y la de las personas a las que quiere. El gran desafío de una campaña electoral es instalar sus temas en la conversación de los electores, no imponiéndolas a la fuerza o sobresaturando el mensaje, sino comunicando algo sobre lo que la gente tenga ganas de dialogar. 7. La gente conversa poco sobre la política. La discusión acerca de los temas que preocupan a la élite política cuenta con un espacio muy pequeño en ese océano de interacciones, a pesar de que es allí donde se decide la suerte de las elecciones y la estabilidad de los gobiernos. Es esa gente que se comunica sobre tantos temas que no son políticos la que vota o no por un candidato o la que se molesta tanto con un gobierno que lo desestabiliza. Entre quienes se comunican, los pocos que hablan de política suelen mantener posiciones más estables y no cambian con facilidad de parecer. Los que terminan decidiendo quién es el nuevo presidente son los menos interesados en el tema, los que pueden modificar su opinión si es que la campaña logra instalarse entre sus preocupaciones. La cuestión es difícil. En investigaciones que se han realizado en varios países latinoamericanos, a la mayoría de los encuestados les es fácil mencionar los nombres de 5 jugadores de fútbol, pero no los de 5 ministros de Estado. Del total de mensajes que intercambian todos los días los electores de América Latina, solo un porcentaje muy reducido tiene que ver con los partidos políticos o sus propuestas. Sube la presencia de un candidato cuando se comenta un chisme gracioso sobre la vida privada, pero casi nunca llaman la atención sus ideas. Hay algo más complejo. En todo el continente las encuestas dicen que lo que más le preocupa a la gente es la seguridad, el empleo y la inflación, pero en sus conversaciones cotidianas esos temas no tienen la presencia que sería de esperar. Cuando un candidato ofrece algo, las palabras que pronuncia no son tan importantes como el efecto que produce en los electores el conjunto de su comunicación,
incluidos los contextos, los eventos y las actuaciones. En todo caso, cuando los ciudadanos toman sus decisiones políticas, lo hacen inmersos en toda esa información, que poco tiene que ver con las elecciones. Por eso, para formular una estrategia de comunicación política profesional, es necesario estudiar tantas variables no políticas que inciden directamente en la preferencia electoral. El problema tiene dos puntas. Por un lado, la mayoría de los electores no sabe cuáles son las propuestas de los candidatos y además no tiene interés en conocerlas. Cuando culminaron las elecciones presidenciales mexicanas de 2012, estudiamos una encuesta postelectoral que averiguó las razones que habrían llevado a los electores a votar por su candidato. El 7% de los votantes de Enrique Peña Nieto, el 4% de los de Andrés Manuel López Obrador y el 3% de los de Josefina Vázquez Mota dijeron que habían votado por sus propuestas. Las cifras se repiten en todos los países de la región. Cuando averiguamos en una pregunta abierta cuáles fueron las propuestas de los candidatos, menos del 5% pueden mencionar algo que no sea una generalidad vacía como que ama a la patria o se preocupa por los pobres. Por otro lado, los políticos de la nueva época necesitan prepararse más que los antiguos. No es suficiente con que sean predicadores que declaman textos que aburren a la gente, sino que necesitan desarrollar la capacidad de escuchar a los otros y de comunicar sus propuestas usando herramientas modernas que son más complejas que la vieja oratoria. El problema de la comunicación con los electores no se soluciona duplicando el número de folletos que se reparten, ni atiborrando los periódicos y las radiodifusoras con explicaciones, ni prolongando los discursos de los candidatos para enseñar a la gente el sentido de sus propuestas. Los electores tirarán a la basura el material impreso, no mirarán la propaganda ni se interesarán en escuchar las piezas oratorias, no van a decidir su voto por lo que dicen los políticos, sino por lo que comentan sus conocidos acerca de aquellas cosas que comunica la campaña y que tienen la suficiente fuerza para estimular la conversación en la red. 8. Nos comunicamos con imágenes. Los seres humanos nos situamos en la realidad usando simultáneamente varios procesos cognitivos que no son racionales. Cuando alguien se levanta para abrir la puerta de su casa, no hace un análisis teórico de la distancia que lo separa del dintel o del rango de posibilidades de lo que puede ocurrir cuando la abra, sin necesidad de que el sujeto lo controle. Su cerebro recogerá una gran cantidad de información del entorno para prever lo que sucederá y saber cómo afrontarlo. Si todo acontece de acuerdo a lo predecible y no encuentra nada inusual, borrará inmediatamente esa información. Si al abrir la puerta se encuentra con algo o alguien muy inusual, recordará esa experiencia. Desde su campaña en 2005 para diputado por la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri timbró la puerta de miles de ciudadanos que al abrirla se sorprendieron con su presencia. Experimentaron un impacto más importante que el que se habría logrado utilizando cualquier otro medio de publicidad o comunicación tradicional. Tomamos la mayor parte de nuestras decisiones a partir de lo que vemos. Eso viene ocurriendo desde mucho tiempo antes de surgir nuestra especie como tal. Imaginemos a un Homo sapiens que habitaba en la selva mirando que las hojas de la vegetación se movían de manera sospechosa. Con seguridad no habría tenido tiempo para afinar conceptos, reflexionar acerca de si estaba en peligro porque acechaba un felino, ni para medir la distancia que lo separaba del peligro y calcular a qué velocidad debía huir. Simplemente percibía el contexto, hacía una evaluación vertiginosa de la información y ante la sensación de peligro escapaba sin perder el tiempo. Así se formó y evolucionó nuestro cerebro desde hace millones de años y gracias a eso hemos podido sobrevivir. Cuando el candidato pronuncia un discurso, analiza con su equipo la corrección de los textos y es bueno que lo haga. Los consultores tratamos de entenderlos desde la mente del receptor. Necesitamos saber qué es lo que comprenderán los electores, quienes escucharán el discurso en un determinado contexto y captarán desde sus propios códigos de comunicación mucha información que está más allá de las palabras. Solo una mínima parte de la información que reciben quienes escuchan un discurso es denotativa, es decir, tiene que ver con el sentido de las palabras que se pronuncian. 4/5 partes son connotativas, provienen de la forma, del contexto en que se emiten y también de los mitos en que cree el receptor. Todo esto da distintos sentidos a las palabras en una sociedad en la que además todos se volvieron activos.
Que digamos que los Homo sapiens funcionamos así no tiene que ver con posturas ideológicas. Es simplista suponer que los votantes que estudian los analistas de izquierda deciden su voto escuchando discursos y analizando las ideas de Gramsci, y que los electores que analizan los pensadores de derecha lo hacen guiados por la inteligencia emocional. El tema no tiene que ver con la fe a la que pertenecen las personas, sino con la sistematización cuantitativa de las observaciones empíricas de cómo actúan los ciudadanos. Las ciencias experimentales estudian cómo se comportan los seres humanos que nos informan acerca de cómo se conducen los electores, más allá de cuáles sean sus creencias. Cuando se comunica un mensaje, los ciudadanos no aprenden racionalmente los conceptos, sino que sienten los significados. Esta es una de las limitaciones de las investigaciones cuantitativas. Cuando se pregunta algo a los encuestados, estos responden lo que piensan, pero al momento de votar hacen lo que sienten que deben hacer. La esfera de lo motivacional está cargada de elementos emocionales, tiene que ver más con gratificaciones y sufrimientos que con teorías. En toda acción, más aún en todo lo que tiene que ver con la política cotidiana, nos guiamos por nuestra inteligencia emocional. Si sentimos que debemos votar por alguien, o tomamos una actitud de aprobación o censura frente a una acción gubernamental, es difícil que cambiemos de posición porque alguien nos convence con argumentos racionales. Votaremos por el candidato que nos gusta, a menos que nos impacten otros elementos de comunicación que también sean emocionales y lo suficientemente poderosos como para que variemos de posición política. La comunicación privilegia los contextos por sobre los textos. Desde luego que esto no significa que desaparecieron las palabras como elemento de la comunicación, sino que adquirieron otras funciones. A. La pasión por las fotografías. Hay personas que corren enormes riesgos por tomarse una foto estrafalaria, caminando por el filo de una cornisa, acercándose a un ciclón o participando de una demostración política. Los cibernautas no evalúan fríamente los peligros que asumen para conseguir una foto y subirla a su Facebook, ya que llamar la atención les proporciona una satisfacción intensa, más fuerte que el razonamiento. Muchas personas tampoco analizan el contenido del evento en el que participan, sino que simplemente buscan un escenario interesante para tomarse la foto. Quieren algo que sea llamativo, fuera de lo normal, que sus parientes y amigos se sorprendan cuando vean el sitio en el que estuvieron. Cuando Justin Bieber visitó Japón, no tuvo mejor idea que tomarse 2 fotografías en el santuario Yasukuni y publicarlas en Instagram. Las fotos podían ser bonitas, pero Bieber no tomó en cuenta que en ese lugar se venera a los criminales de guerra japoneses que violaron los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista nipón, fueron personas que se sacrificaron luchando por el emperador, pero para la comunidad internacional, y en particular para China, fueron militares que cometieron atrocidades absolutamente repudiables, en especial en la ciudad de Nankín. El incidente le provocó a Bieber un escándalo y grandes pérdidas económicas, dado que su música quedó prohibida en el enorme mercado chino. En las movilizaciones que protagonizaron los indignados en Madrid y San Pablo, algunos medios entrevistaron a jóvenes que dijeron que estaban allí porque les parecía divertido hacerlo y querían una foto para su Facebook. Algunos de ellos ni siquiera estarían seguros de lo que pretendían quienes organizaron la movilización en la que se estaban fotografiando. Zeynep Tufekci, académica de la Universidad de Carolina del Norte, 23 dice que mucha gente está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de tomarse una foto que satisfaga su exhibicionismo. Las fotografías presentan una nueva función. Antes tenían que ver con los recuerdos. Se tomaban para organizar álbumes que evocaran el pasado. Ahora se toman para subirlas a la red y comunicarse con otros seres humanos de manera instantánea y disfrutar de la aprobación o de la polémica que generan. En una sociedad que vive de lo efímero, en que perdió prestigio el pasado, no son un ancla para recordar, sino una herramienta para jugar en el presente. Cuando las fotos cumplen su función de impactar en las redes, en general se borran, ya que en esta sociedad la memoria también cambió de sentido. Impera una estética que rinde culto a lo natural y la producción gráfica tiene que tomarla en cuenta. La gente tiende a rechazar fotos que lucen fabricadas, que parecen armadas de manera artificial. El arte fotográfico más sofisticado triunfa con imágenes sencillas que comunican autenticidad. Por lo demás, se ha desatado el gusto por las imágenes bizarras. Lo feo,
Lo ridículo y lo morboso tienen más espacio que las fotos que reproducen escenas convencionales. No es algo demasiado nuevo, ocurrió en las cortes medievales con Magdalena Ventura, la mujer barbuda inmortalizada por José de Rivera, o los enanos de las Meninas y de otros cuadros de Diego Velázquez. Esa oposición entre mujeres que lucen una belleza convencional y otras que salen de lo común fue utilizada por políticos como Abdalá Bucaram y Hugo Chávez como parte de su discurso de protesta. En todo caso, esto supone la necesidad de reflexionar sin prejuicios sobre las imágenes en la comunicación política. Hay fotógrafos que tienen tanto interés por lograr una imagen inusual que captan su propia muerte durante la erupción de un volcán. Más allá del extremismo religioso, el deseo de aparecer en las pantallas es una de las motivaciones que mueve a algunos terroristas a cometer sus atrocidades en nombre del Islam. En los últimos atentados ocurridos en Europa, fueron borrosos los límites entre los fanáticos religiosos y algunos personajes marginales que participaron de ese tipo de actos, quienes no tenían ninguna idea de lo que dice el Corán, pero querían obtener sus 5 minutos de celebridad. En ningún otro momento de la historia se dio la posibilidad de que una persona, sin medios económicos, ni méritos intelectuales, a veces completamente marginal, tuviera tantas posibilidades de salir del anonimato y exhibirse ante el mundo como sucede ahora. Zeynep Tufekci estudia cómo interactuaron entre sí los jóvenes que protestaron en 2013 contra el gobierno clerical de Recep Erdoğan en Turquía, intentando detener el proceso de islamización de su país, y también a los jóvenes de la primavera árabe quienes, comunicándose con teléfonos celulares que además eran cámaras fotográficas, proyectaban al mundo las imágenes de su lucha. B. El discurso. Cuando se inició el gobierno de Mauricio Macri, algunos políticos y periodistas pidieron que denunciara en una cadena nacional de radio y televisión las irregularidades cometidas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los efectos de una acción de este tipo hubieran sido negativos para su gobierno y hubieran ayudado a la expresidenta por varias razones. Los ciudadanos podían creer que se repetía la historia de siempre, políticos que se peleaban, mandatarios que iniciaban su gestión ocultando su incapacidad, diciendo que habían encontrado un desastre que no imaginaban. Durante la campaña Macri dijo explícitamente que no quería ser presidente para perseguir a nadie, sino porque sentía la obligación ética de cambiar el país. Macri es un personaje que no hace política mintiendo y dando golpes de efecto, sino que cuando enuncia algo es porque está convencido de esa idea. Por eso durante más de una década uno de los ejes de la comunicación del PRO fue no mentir. Si asomaba con su lista de lavandería contra los casos lo iba a perder credibilidad. Los ciudadanos entenderían que era otro político como los demás, que dicen una cosa en la campaña y cuando llegan al poder hacen lo contrario. Asimismo, cuando los Kirchner la manipulaban, Macri defendió que la justicia debía ser independiente, y como presidente tenía que ser coherente con sus principios. Si pronunciaba ese discurso hubiera hecho justamente lo que le convenía a Cristina Kirchner, politizar un problema que está en el ámbito de la justicia, quitando fuerza moral a los jueces. La mejor defensa de Cristina fue alegar que la perseguían por razones políticas, y con su ataque Macri le hubiera dado una gran mano. El presidente quería ser una alternativa a la vieja política, no podía repetir sus mañas más conocidas y solo algunos teóricos podían creer que necesitaba demostrar que no era partidario de los Kirchner. Como explicamos en otras partes de este libro, la gente no hubiera escuchado las palabras del discurso, sino que hubiera interpretado el contexto. Macri tampoco podía decir en este discurso algo nuevo. Es totalmente falsa la idea elitista de que la gente es ignorante y necesita que los personajes le cuenten cómo funciona la realidad. Durante varios años se comentaron muchas cosas sobre la corrupción del gobierno kirchnerista que no tuvieron impacto electoral, no porque la gente ignorara lo que pasaba, sino por razones más complejas. En plena campaña de la reelección de Cristina Fernández, en 2011, estalló el escándalo de Sueños Compartidos, un proyecto habitacional dirigido por la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, que usó enormes cantidades de dinero de manera sospechosa. Los medios de comunicación dieron un gran espacio al tema, hubo decenas de tapas de los principales diarios con titulares lapidarios, pero ninguna encuesta registró que esto hubiera hecho daño a la presidenta. Sus porcentajes de imagen e intención de voto no se movieron.
Durante años se instaló el rumor de que en la Argentina se hacían negocios gigantes a la sombra del Estado. La mayoría de la población decía en los estudios cualitativos que había corrupción en el gobierno. La idea estaba asentada tanto entre los enemigos del kirchnerismo como entre sus partidarios. De hecho, casi la mitad de quienes respaldan a Cristina Kirchner creen que cometió irregularidades y que eso fue necesario para que una persona pobre pueda hacer política. Un discurso de Macri sobre el tema no hubiera añadido nada nuevo. Solo hubiera servido a los antiguos funcionarios para politizar la causa. La idea de la cadena nacional de televisión era todavía más suicida porque iba a producir una reacción negativa. La gente normal no ve televisión para informarse o educarse porque ese es un medio de comunicación que nació para divertir. Si cuando una persona que disfruta de sus telenovelas, sus partidos de fútbol o sus programas favoritos ve que la interrumpen algunos políticos que pelean y se acusan de cualquier cosa, solo se produce en ella una reacción negativa. Atribuir la popularidad de algunos caudillos autoritarios a sus cadenas de radio o televisión es errado. La explicación no está allí, sino en que administraron sus países en momentos de enorme bonanza económica y pudieron hacer cosas que resultaron agradables para la gente. Hemos estudiado en forma reiterada el efecto del discurso de los políticos en los ciudadanos y con esa base podemos asegurar que en general no oyen lo que dicen los oradores. Cristina Fernández fue una oradora exitosa. Pronunciaba piezas oratorias que podían durar horas y sus partidarios se emocionaban, aplaudían y lloraban. Después de una de sus presentaciones en que usó datos contradictorios que se podían refutar con facilidad, averiguamos con una encuesta qué era lo que habían entendido sus partidarios para ubicar cuáles eran los conceptos que habían quedado en la cabeza de la gente y que por lo tanto valía la pena refutar. La respuesta fue sorprendente. No retuvieron nada. Ninguno de los conceptos que pronunció llegaron a la gente que se emocionó al ver a una mujer que comunicó con su lenguaje corporal que sufría, que estaba angustiada, que le inquietaban los pobres, se le caían los papeles, no lucía artificial y suscitaba una mezcla de admiración y compasión. Refutar los conceptos que había expuesto era una pérdida de tiempo porque nadie se percató de que existían y se hubiera polemizando con fantasmas. C. La comunicación con imágenes. Quien resultó un gran comunicador que convenció a la mayoría de los argentinos en un solo acto de que algunos funcionarios de la administración kirchnerista habían sido corruptos fue un ex empleado de ese régimen, José López. No escribió ningún discurso, pero apareció a las 3 de la madrugada en un convento situado en una zona peligrosa del Gran Buenos Aires, llevando varios bolsos con $9 millones en billetes, unos miles de euros, monedas de otros países y también relojes de marca. La historia era rocambolesca y eso ayudó a que mucha gente hablara sobre ella. Según dijo Jesús, un vecino criador de pollos, José lanzó unos bolsos con dinero por sobre la pared del claustro que dirigía María. Las coincidencias eran hilarantes. Ese era un claustro peculiar. Allí vivían 3 monjas, una de ellas muy anciana. Había cámaras de seguridad modernas y construcciones subterráneas que podían ser tumbas o tal vez escondites para guardar dinero. Al principio las religiosas dijeron que no sabían nada, después aparecieron en unas películas arrastrando los bolsos con billetes. Ni siquiera Pedro Almodóvar hubiera imaginado escenas tan exóticas si filmaba una película sobre el gobierno de los Kirchner. Para colmo, algunos voceros eclesiásticos declararon que las monjas no eran monjas y el convento no era convento, provocando sorpresa y fomentando la conversación. Era difícil comprender qué hacían esas mujeres encerradas de por vida rezando si no eran religiosas y además resultaba complicado explicar qué era ese edificio misterioso que no parecía un hotel. El intento de las monjas de desentenderse con palabras fue inútil porque los textos no pueden refutar las imágenes. Cuando se proyectan escenas con tanto encanto morboso como las protagonizadas por López y las monjas, nuestra mente no solo recuerda lo que ve, sino que a partir de los datos crea nuevas imágenes que complementan su relato. En conferencias que dictamos en distintos auditorios, algunos de ellos compuestos por un centenar de especialistas en comunicación, repetimos un experimento. Pedimos que levantaran la mano quienes habían visto la escena de José López lanzando bolsos con dinero por encima de la pared del convento y casi todos lo hicieron. Se sorprendieron cuando les recordamos que no existía ninguna película que hubiera registrado esa escena.
que las imágenes que creían haber visto eran un invento de su mente. Ningún discurso de Macri pudo ser más eficiente para comunicar la corrupción del gobierno kirchnerista que la escena que armó José López. Con todo esto no queremos decir que se acabaron las palabras y que la política es solo imagen, pero sí que hay un desafío complejo para comunicar el mensaje político y tener impacto en los electores contemporáneos. Eso no se soluciona improvisando ridiculeces, sino estudiando con seriedad lo que está ocurriendo, para comunicar de manera eficaz nuestro mensaje en una nueva sociedad, que parece capturada por la banalidad. 9. ¿Qué es lo que percibimos? A. ¿Vemos la publicidad política? La importancia de la propaganda varía de un país a otro. En Brasil la legislación electoral es muy estricta y la propaganda casi está proscrita. En las calles tiene muchas limitaciones. En la radio y la televisión está reglamentada en forma rigurosa para que todos los candidatos cuenten con un espacio para exhibir su publicidad proporcional al porcentaje de votos que obtuvo cada partido en la última elección. Normalmente esa propaganda se hace dentro de franjas publicitarias que salen al aire mezclando la comunicación de candidatos a la presidencia del país con la de candidatos a cargos legislativos, a las alcaldías y a cualquier otra posición política. Todas esas restricciones hacen que en la práctica la publicidad formal tenga poco efecto entre los electores, pero de acuerdo a las costumbres del país, quienes dirigen las campañas son los llamados marqueteiros, publicistas dedicados a la política. El desarrollo de la consultoría es muy incipiente y son pocos los dirigentes que la entienden y la utilizan. Podemos decir con esos antecedentes que el efecto de las piezas publicitarias en las elecciones brasileras es reducido y que solo podría potenciarse si se refuerza con mucha investigación y una buena estrategia. En México la situación es exactamente inversa. En las campañas se produce una cantidad descomunal de letreros, anuncios y volantes, que pueden dar la impresión de que en ese país la publicidad determina la suerte de una elección. Al terminar la campaña, todos los postes aparecen literalmente forrados de letreros de plástico con los nombres de cientos de candidatos, que están por lo general identificados con los colores tradicionales de sus partidos. Hay letreros, fotos, materiales de todo tipo y lemas que se repiten todos los años como Pasión por México o Primero la Gente. Cuando termina el proceso y se recorre la Ciudad de México, siempre surge la duda de que todo esto haya servido para algo. En una de las delegaciones 24 pudimos hacer un experimento. Le pedimos a una candidata que pusiera los letreros que exigía la tradición política en la mitad del territorio de su circunscripción, mientras en la otra mitad se prescindió de toda propaganda. Al cabo de un mes realizamos una encuesta para saber el efecto que había tenido la propaganda en su nivel de conocimiento. No se encontró ninguna diferencia entre los dos sectores. Casi no la conocían en ningún lado. En muchas ocasiones hemos investigado acerca de qué es lo que queda en la mente de los electores cuando un candidato pone gran cantidad de gigantografías en una zona determinada. Normalmente, más que interesarse en el mensaje que pretendían transmitir estos elementos, la gente duda de la procedencia del dinero que financia ese operativo y en muchos casos el resultado termina siendo nocivo. De nuevo se presenta la contradicción entre lo que quiere comunicar la campaña y lo que perciben los ciudadanos gracias a procesos psicológicos que es necesario estudiar. B. El gorila invisible. Existe mucha investigación sobre el tema de qué es lo que percibimos de la realidad, efectuada dentro de la tradición académica de la psicología conductista que no tiene tanta difusión en los países latinoamericanos. Uno de los textos más interesantes que permite estudiar la comunicación desde la óptica del receptor y que ya hemos mencionado, es El gorila invisible de Chabris y Simmons. La idea inocente de que escuchamos lo que oímos y aprendemos lo que vemos vuela en pedazos cuando leemos el resultado de estos experimentos. En una prueba de las más atractivas, se convocaron a voluntarios a los que les presentaron el video de un partido de básquetbol entre unos jugadores con remeras blancas y otros con remeras negras, y les solicitaron que contaran la cantidad de pases que se hacían los jugadores de blanco. Cuando terminó la experiencia, preguntaron a los asistentes cuántos habían sido. La respuesta correcta era alrededor de 34, pero ese resultado no era lo que interesaba porque estaban investigando otra cosa. Los autores mantuvieron a los observadores ocupando su atención en el juego para comprobar en qué medida esta concentración les impedía ver otros asuntos. Promediando el video,
Una estudiante disfrazada de gorila entraba en la escena, se detenía entre los jugadores, miraba a cámara, levantaba el pulgar y se retiraba, luego de permanecer alrededor de 9 segundos en pantalla. Después de averiguar entre los asistentes cuál era el número de pases que habían contado, los investigadores les preguntaron si habían visto algo inusual en el video y se encontraron con que casi nadie había detectdetectado al gorila. Se puede repetir la experiencia con este video que se encuentra fácil en internet, www.theinvisiblegorilla.com. Nosotros la realizamos con más de 100 personajes de la élite política latinoamericana y solo 3 de ellos advirtieron la presencia del gorila. A este fenómeno se lo conoce con el nombre de ceguera inatencional y tiene que ver con la aparición de un objeto inesperado que por ser tal, escapa a nuestra percepción. Cuando la gente concentra su atención en un área o aspecto de su mundo visual, tiende a no notar la existencia de objetos inesperados, incluso cuando son sobresalientes, potencialmente importantes y están frente a nuestra vista. En otras palabras, los sujetos se concentran tanto en contar los pases que se vuelven ciegos ante el gorila que tienen enfrente. La ilusión que crea nuestra atención selectiva es tan poderosa que algunos de los que no vieron al gorila en la primera exhibición, cuando se repite la experiencia para que lo hagan, se enojan y piensan que fueron engañados, que les han cambiado el video. Este fenómeno contradice otra tesis que también se ha estudiado y sostiene que los objetos inusuales son los que más llaman nuestra atención. Según algunos experimentos que se hacen en el gorila invisible, cuanto más excepcional es un evento, más fácil es que pase inadvertido. Como siempre, no hay una verdad y ambas situaciones pueden ocurrir. Hay eventos de la campaña que impactan porque son inusuales, otros que hacen daño justamente por eso y algunos que pasan por completo desapercibidos como afirma este libro. Solo la experiencia del equipo técnico de la campaña y la permanente investigación sobre cómo la gente está percibiendo su desarrollo permiten definir qué es lo que conviene. C. Cuando lo insólito es visible. Los eventos insólitos pueden pasar inadvertidos como el gorila invisible, pero también pueden llamar la atención precisamente por ser tales. No existe una norma inflexible. Para el segundo debate presidencial mexicano de 2012 los candidatos prepararon de modo meticuloso sus intervenciones, afinaron conceptos y elaboraron estrategias para polemizar con sus adversarios. Todos eran políticos bien preparados y el debate fue interesante para quienes hacemos este tipo de estudios. Participaron Peña Nieto, López Obrador, Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. Intervino también como ayudante lo que en México llaman una edecana, una colaboradora del programa que en esta ocasión fue una joven argentina de cuerpo escultural y vestimenta provocativa, cuya imagen cautivó la mirada de los televidentes y también la de los debatientes. Al día siguiente ninguno de los candidatos ocupó las primeras páginas de los periódicos y los analistas no comentaron sus exposiciones. Quien captó toda la atención fue la edecana, cuya presencia provocó una polémica acerca de cómo debe reglamentarse la vestimenta de esta función y sobre si deben ponerse restricciones a su nacionalidad. Todos se ocuparon de ella y casi nadie se acordó de las propuestas de los candidatos. Es bueno decir que este debate no fue una excepción. En investigaciones empíricas que hemos realizado en varios países nunca encontramos ni siquiera que un 10% de los que vieron el debate recuerden los temas que se discutieron. Tampoco existe evidencia empírica de que algún debate haya influido en el resultado de las elecciones en ningún país. Los que tuvieron más impacto movieron fugazmente los números de las encuestas en 2 o 3 puntos durante pocos días y luego el efecto se desvaneció. 10. Otras trampas de la mente. Los autores de El gorila invisible, además de analizar la desviación de la atención por lo insólito de un evento, relatan experimentos y hablan acerca de las trampas más comunes que nos hacemos a nosotros mismos, que nos llevan a equivocarnos en nuestra relación con el mundo. Comprender el tema es fundamental porque toda la comunicación pasa a través de estos filtros que alteran el mensaje. Mencionemos ahora solo unos pocos que tienen que ver con la comunicación política. A. La ilusión de la confianza. Todos tenemos en distintos grados la irracional confianza de que lo sabemos todo. Este es un hábito que tiene que ver con nuestra propia ignorancia. Caemos en esta ilusión porque no aceptamos que las cosas son más complejas de lo que parecen. En la última década no solo se desarrollaron las comunicaciones,
sino que todas las ciencias avanzaron a una velocidad exponencial y cada día se produce una cantidad enorme de conocimientos que nadie puede procesar en forma individual. Crece por lo tanto la cantidad de cosas que ignoramos y se hace indispensable trabajar en equipo. Algunos candidatos conservan un modelo arcaico de liderazgo. Viven la ilusión de la confianza y creen que lo saben todo. En muchos casos muestran una visión vertical de la vida. Suponen que la gente común es ignorante y que necesita seguir a líderes infalibles. La verdad es que las personas de hoy no buscan ídolos a los que venerar, sino dirigentes que les sirvan. Algunos periodistas, sobre todo los más antiguos, tienen una visión autoritaria de la política y suelen alimentar estos mitos cuando hablan con los mandatarios. B. La ilusión del conocimiento. Normalmente creemos que con nuestros conocimientos podemos planificarlo todo, predecir con certeza lo que ocurrirá y controlar los procesos, ya que tenemos una inteligencia superior a la de los demás. El gorila invisible desarrolla de manera magistral cómo funciona esta ilusión en distintos aspectos de la vida cotidiana. Cuando se hace política, la verticalidad de las relaciones entre los líderes y los demás fortalece la ilusión del conocimiento, porque es algo en lo que todos creen ser especialistas. Muchos dirigentes consideran que tienen conocimientos privilegiados que les permiten manipular a los demás, y como contrapartida, suponen que sus adversarios reales o imaginarios también son capaces de controlar y manejar maquiavélicamente la realidad. La teoría de la conspiración está muy difundida entre los dirigentes, a pesar de que es una superstición sin fundamentos. Ante cualquier cosa que pasa, tratan de encontrar una explicación coherente en la perversidad de sus adversarios, cuando de hecho casi todo lo que sucede tiene más de casualidad y de pasión que de conspiración. La ilusión del conocimiento lo lleva a concebir la política como un enfrentamiento entre iluminados, de su grupo o adversarios, en el que la gente común es un objeto inerte. Algunos creen que tienen conocimientos ilimitados y no necesitan de nadie para conducir su campaña. La verdad es que no existe ninguna persona que sepa demasiado y cada día es más difícil manipular a la gente porque accede a más y más información. Tampoco hay verdades eternas o leyes generales que lleven automáticamente al éxito ni en las campañas electorales ni en el ejercicio del poder. Lo más que se puede hacer es desarrollar metodología de análisis y discusión, que partiendo de experiencias previas, contrasten las hipótesis con una realidad que sigue transformándose a una velocidad creciente, y elaborar nuevas hipótesis provisionales, que serán contrastadas otra vez con lo que ocurra, en un proceso que no pretende llegar a un conocimiento final, que por cierto no existe. La política ha sido siempre impredecible y en la sociedad líquida lo es más. Como nunca necesitamos el método científico para equivocarnos menos en una realidad que no se puede anticipar. 11. La subjetividad de la economía. No es la economía, estúpido. Se ha instalado la moda de repetir la frase que pronunció James Carville cuando asesoraba a Bill Clinton. Es la economía, estúpido, para afirmar que la suerte de la política depende de la economía. Este es un concepto que conduce a equívocos. Está claro que a los electores los afecta la economía, quieren que los elegidos hagan cosas que les den bienestar, pero hay también otra serie de cuestiones que inciden en su decisión electoral. Aunque en el torbellino de la opinión pública todo es fugaz, hay valores, tensiones y temas que no se resuelven solo con medidas económicas. De hecho, en una investigación publicada por Ipsos a nivel internacional en julio de 2016, varios de los presidentes que tienen peor imagen en el continente están al frente de países en los que la economía está relativamente bien. Tal vez el caso más emblemático es Perú, donde desde el gobierno de Alejandro Toledo la economía ha crecido en forma consistente, al mismo tiempo que los presidentes han roto todos los récords de impopularidad. En efecto, si analizamos el conjunto de mensajes que se intercambian de la opinión pública en la red, podemos constatar que la gente no solo habla de sus necesidades económicas y que tampoco es esa la temática predominante en la red. Asimismo, la economía no se percibe de una manera neutral. En este campo como en todos, hay un enorme componente de subjetividad y desde el punto de vista político lo que realmente importa es lo que la gente percibe. B. La subjetividad de las crisis económicas. Toda comunidad vive inmersa en paradigmas que organizan su mundo simbólico y sus verdades existen solo en la medida en que la gente cree que existen.
No solo que el banco más sólido se derrumba cuando sus clientes creen que está mal, sino que han ocurrido enormes catástrofes económicas, simplemente porque la gente creyó que algo era un excelente negocio y luego el valor de esos objetos se desvaneció en cuanto se dejó de creer que tenían sentido. Las burbujas económicas han producido crisis devastadoras y no se explican solo con teorías economicistas o moralistas. Para entender la economía y la política es indispensable acudir a la psicología. En las burbujas importantes, la de los mares del sur, el crack de 1929, la crisis de los ferrocarriles del siglo XIX y otras, existió una desmedida expectativa financiera. La ilusión de muchos que incluso hipotecaron sus bienes para especular y lo perdieron todo. Hagamos una reseña de la crisis de los tulipanes, la primera de la historia contemporánea. En 1554 el embajador austríaco en Constantinopla descubrió una flor deslumbrante, el tulipán. Consiguió unos bulbos y los envió a Viena para ser plantados en el Palacio Imperial. En 1602 Carolus Clusius, el conservador de los jardines del emperador, llevó a los Países Bajos unos bulbos que desataron la fiebre de la tulipomanía. En Holanda existía el virus mosaico que provocaba en las flores la aparición de unas franjas de colores denominadas llamaradas, que dieron origen al surgimiento de variedades exóticas y dispararon los precios de la flor. Se ha documentado el intercambio de un solo bulbo de tulipán por una lujosa mansión o la venta de una raíz en 1000 florines, cuando una persona de ingresos medios ganaba 150 florines al año. En 1635 se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines, el equivalente a 100 toneladas de mantequilla. El récord del precio lo batió un bulbo del tulipán Semper Augustus por el que se pagó la suma de 6.000 florines. Hubo un obstáculo que se interpuso en la euforia de los compradores y colaboró con la crisis. La floración de la planta demoraba 7 años. Se creó entonces el primer mercado de futuros de la historia que se llamó en holandés Wijnandel, negocio de aire, en el que se negociaban promesas de venta de bulbos que todavía no existían. De esta manera el mercado se multiplicó en la mente de la gente. Muchos hipotecaron sus propiedades y se endeudaron para adquirir papeles que en la práctica reemplazaron a los tulipanes. La enorme demanda de notas de entrega a futuro desató una especulación financiera desbocada. Aparecieron sofisticados catálogos de venta y los tulipanes ingresaron en la bolsa de valores. El 5 de febrero de 1637 se hizo la última venta importante cuando se pagaron 90.000 florines por un lote de 99 bulbos de tulipanes de colores extraños. Al día siguiente cundió el rumor de que cuando los papeles se convirtieran en tulipanes nadie pagaría más por algo que al final era solo una planta de jardín. No se pudo vender un papel que ofrecía medio kilo de bulbos por 1.250 florines. Entonces estalló la burbuja financiera. Se produjo un pánico general. Los precios de los papeles cayeron en picada, todos los vendían y nadie quería comprarlos. Quebraron masivamente las personas que habían empeñado todo lo que tenían para especular con ellos. Durante mucho tiempo los tulipanes siguieron siendo una planta de jardín cara, pero nunca recuperaron sus precios mágicos. 25. C. El sentido de la justicia y la desigualdad. En la relación de los seres humanos con la realidad existen filtros que dependen de elementos genéticos que compartimos con la mayoría de los mamíferos superiores, en especial con los grandes simios. Desmond Morris inició este tipo de estudios en los 60 con su libro clásico El mono desnudo, en el que planteó los aspectos del ser humano que lo asemejan a los simios. Es autor también de otro texto que sirve para entender algunos comportamientos masivos en la política y otras actividades como las deportivas. La naturaleza de la felicidad. 26. En los últimos años han aparecido varios textos de las investigaciones que realiza el Instituto Max Planck sobre temas semejantes y los libros de Franz de Waal, en especial el Bonobo y los 10 mandamientos. 27. El sentido de la equidad es un elemento arraigado en nuestro ser desde antes que apareciera la especie, al igual que la mayoría de los elementos de la ética que supuestamente nos implantaron los dioses o que son fruto de un pacto social, está en nuestros genes, como también en los de otros seres vivos. Vale la pena ver un experimento realizado en el Instituto Planck que es ilustrativo del tema. 28. Durante muchos años Christopher Atherton, decano fundador de la Graduate School of Political Management de la Universidad George Washington, GSPMU,
repitió una experiencia con la que demostraba que este sentimiento de equidad lleva a las personas a conducirse de manera irracional. Pedía a parejas de estudiantes que participaran de un experimento que consistía en que les regalarían $100 si ambos estaban de acuerdo en que se lo hiciera. Después Atherton realizaba una serie de preguntas de acuerdo a las normas del juego, que concluía con que al final uno de los participantes iba a recibir una suma sustancialmente superior a la de su compañero. En las decenas de veces en que se repitió la experiencia, nunca se llegó a entregar el dinero a los estudiantes, porque quien terminaba recibiendo la suma menor se oponía al reparto. Esta lógica de que prefiero perder con tal de que otro no gane más es frecuente tanto en la economía como en la política y tiene que ver con la irracionalidad de los actores en ambas áreas. Por eso es tan difícil comunicar a la población un plan económico de ajuste, aunque sea necesario. Existe una tendencia natural a rechazar la desigualdad, una agresividad instintiva en contra del monito que come uvas mientras al otro le dan pepino. Esa es también una gran limitación de los partidos vistos como de derecha o de los ricos. Por instinto la gente ve con sospecha a quienes tienen privilegios y no pueden hacer cosas que en el caso de otros personajes serían irrelevantes. Cuando las raíces de una actitud política se conectan con esos elementos genéticos, no se las puede combatir con argumentos racionales. Es difícil intentar demostrar algo cuando los argumentos de la mente contrarían pulsiones que están arraigadas en la gente gracias a miles de años de evolución. El discurso no convence y produce un efecto lateral negativo, despierta sensaciones que hacen daño a quien envía el mensaje. Si el emisor del mensaje tiene además un discurso complejo que invoca razones técnicas o éticas difíciles de asimilar, el receptor siente que lo quieren engatusar y reacciona en contra. La comunicación no puede centrarse en la necesidad de hacer sacrificios, sino en la posibilidad de conseguir metas. Es poco motivador que alguien lo invite a subir al Everest para cansarse. Es preferible que le cuenten la inmensa satisfacción que se siente al coronar una montaña de esa magnitud. Como ya mencionamos, en muchos años el único gobierno que tomó medidas económicas de ajuste sin sufrir una crisis de popularidad como ocurrió con todos los gobiernos del continente, fue el de Mauricio Macri en 2016. Conociendo la evolución de las cifras, es gracioso leer a algunos analistas que dijeron que el principal problema del gobierno era que no sabía comunicar lo que hacía. La subjetividad de las percepciones económicas individuales. David Kahneman es un psicólogo que obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus trabajos acerca de las percepciones subjetivas de las personas acerca de los asuntos económicos. Escribió su libro clásico Pensar rápido, Pensar despacio, 29, un texto tan contundente como denso y varios ensayos interesantes sobre el tema. 30. En uno de ellos analiza el comportamiento de los seres humanos en situaciones de riesgo e incertidumbre, y obtiene conclusiones que permiten cuestionar el supuesto de que los agentes económicos actúan racionalmente que está detrás de las tesis de la mayoría de los economistas, y que tuvo su contraparte en la política con la teoría del rational choice de la que hablaremos en otro capítulo. Según Kahneman, existe evidencia contundente de que cuando los mecanismos sensoriales perciben diferencias no lo hacen desde una neutralidad metafísica, sino que parten de la realidad en la que se encuentra el sujeto que las experimenta. Un objeto no es en sí mismo frío o caliente, sino que se percibe como tal en función de la temperatura a la que está adaptada la persona que realiza la experiencia. Este principio se aplica también a la percepción de atributos no sensoriales como la pobreza, la justicia, y en el caso que estudia específicamente el autor, la utilidad. Las personas no establecen sus actitudes en términos racionales, sino en función del cambio que experimentan respecto a una situación anterior que les sirve de referencia. Esto pasa con la sensación de injusticia o equidad con que la población de un país puede percibir la decisión de tomar medidas económicas de ajuste. Las autoridades se equivocan cuando intentan dar una explicación racional abstracta de un tema que está más allá de lo racional. Es posible transmitir mensajes a través de imágenes, usando creativamente la información, para comunicar sensaciones que permitan que la población sienta que las medidas se justifican porque le harán bien en el mediano plazo. Hay una diferencia radical entre convencerse de algo por argumentos racionales y llegar a sentir que ese algo es necesario. La valoración de los objetos.
Las actitudes de la gente frente a las pérdidas y las ganancias no son simétricas. Los individuos sienten una intensa aversión a las pérdidas, más poderosa que la atracción por la posibilidad de conseguir ganancias de la misma magnitud. La psicología experimental demuestra que las pérdidas se valoran al menos el doble que las ganancias de un valor equivalente. Vinculado con este concepto está el efecto dotación, endowment effect, según el cual para desprenderse de un bien la gente exige una compensación mayor que el precio que estaría dispuesta a pagar para obtenerlo. Para ilustrar este efecto, los autores describen el siguiente experimento. Distribuyeron al azar entre los estudiantes que colaboraban con la experiencia un objeto cuyo valor de mercado era de $5. Después les plantearon a quienes lo tenían la posibilidad de quedarse con él o de venderlo, y les preguntaron cuál sería el mínimo precio que pedirían por él. A quienes no recibieron nada se les brindó la opción de recibir el mismo objeto o una suma de dinero equivalente a su valor. En definitiva, ambos grupos enfrentaron el problema de tasar el objeto desde un punto de partida diferente. Los primeros percibían la posibilidad de desprenderse del objeto como una pérdida, mientras que los otros escogían entre dos opciones positivas: conseguir un nuevo objeto o hacerse de su valor en dinero. Los resultados experimentales arrojaron un resultado contundente. Quienes tenían el objeto lo vendían al menos en un promedio de $7,12 y los que no lo poseían lo cotizaron en un promedio de $3,12. Cuando repitieron el experimento, los valores obtenidos fueron de $7 y $3,5, respectivamente. Estos y otros experimentos mencionados en el texto de Kahneman indican que los seres humanos valoramos un objeto que se encuentra en nuestro poder en el doble de lo que percibimos que vale cuando no está en nuestras manos. ¿Qué ocurre cuando la población de un país siente que tiene en su poder la posibilidad de que la electricidad se le entregue en forma casi gratuita? El argumento racional de que el nuevo precio es justo y que paga 20 veces más por servicios menos importantes como la televisión no tiene fuerza porque ya son caros. La posibilidad de que sean gratuitos no está en su horizonte de realidad. Comunicar ese tipo de eventos supone el diseño de una comunicación sofisticada, mucho más compleja que hilvanar un discurso racional. Mauricio Macri logró hacerlo exitosamente en la Argentina en el primer semestre de 2016 al protagonizar un evento digno de estudio. Las pérdidas y las ganancias. Toda persona experimenta una tensión más intensa ante la posibilidad de perder sus ganancias que la que le produce el riesgo de tener pérdidas del mismo valor. No es un juego de palabras, sino una actitud que se puede estudiar empíricamente. Kahneman y Amos Tversky lo explican cuando exponen el resultado del siguiente experimento. A un grupo de 100 estudiantes que recibe $1,000 se les da a elegir entre hacer una operación que les asegure una ganancia de $250 o participar en una lotería en la que tienen un 25% de probabilidades de ganar $1,000. Matemáticamente la posibilidad de ocurrencia es en ambos casos la misma, pero la percepción no funciona de igual forma. Más del 90% de los estudiantes optan por la ganancia segura. En un experimento posterior se ofreció al mismo grupo $2,000, dándoles a escoger entre la posibilidad de sufrir una pérdida cierta de $750 o participar en una lotería con una probabilidad del 75% de perder $1,000. En este caso más del 80% se inclinó por la lotería. La pauta de comportamiento frente a pérdidas y ganancias se altera cuando las probabilidades de que ocurra un evento son muy bajas. Los estudios experimentales muestran que ante una probabilidad 1.000 de ganar 5.000 y el mismo rango de posibilidad de obtener una ganancia segura de 5, casi un 75% prefiere asumir el riesgo antes que la ganancia segura. Por el contrario, entre una probabilidad 1.000 de perder 5.000 y una pérdida segura de 5, el 80% se inclina por la pérdida segura. Kahneman y Tversky dicen que este comportamiento se explica porque existe un sesgo en la valoración subjetiva de las probabilidades, que lleva a sobreestimarlas cuando son muy bajas. Cuando son muy altas, existiría un sesgo contrario, y por lo tanto, en el caso de las pérdidas habría una alta probabilidad de que se reforzara la preferencia por el riesgo, lo que puede ser grave cuando entran en juego pérdidas importantes. La incertidumbre y la representatividad. En situaciones de incertidumbre la toma de decisiones supone un proceso de valoración subjetiva de las probabilidades todavía más complejo.
ya que la información se utiliza aplicando reglas que tienden a producir errores sistemáticos de graves consecuencias. Existe el denominado heurístico de la representatividad, según el cual el individuo tiende a valorar la información en función de su representatividad, en perjuicio de los datos duros. La idea se ilustra con el siguiente experimento. Se facilita a los asistentes perfiles de personas elegidas al azar entre 100 profesionales, combinando ingenieros y abogados. Los participantes deben evaluar en cada caso la probabilidad de que cada perfil sea de un abogado o de un ingeniero. En un primer experimento se les dice que la muestra está integrada por 70 ingenieros y 30 abogados. En un segundo experimento se les comenta que está compuesta por 30 ingenieros y 70 abogados. Los participantes producen básicamente la misma evaluación de la probabilidad en ambos casos. En apariencia se evalúa si alguien es un abogado o ingeniero en función de que la información corresponda a un estereotipo, sin tomar en cuenta el porcentaje de profesionales que aparentemente integran la muestra. Los prejuicios pueden hacernos violar el axioma de la probabilidad conjunta, 31, como se ilustra en otro experimento. Se facilita a los participantes la siguiente descripción. Linda tiene 31 años, es soltera, extrovertida y muy inteligente. Cuando era estudiante mostró preocupación por cuestiones como la discriminación y la justicia social, y participó en manifestaciones antinucleares. Se pide a los participantes evaluar cuál de estas dos afirmaciones es verdadera. Linda trabaja como administrativa en un banco o Linda trabaja como administrativa en un banco y es activa colaboradora en el movimiento feminista. Más del 85% de los participantes consideraron más probable la segunda afirmación porque ser administrativa y feminista parecería una descripción más representativa de Linda, aunque lógicamente no existe vinculación entre las dos características. Que aparezcan juntas provoca una percepción que no se daría con cada una de ellas tomadas de manera individual. En la política es vital comprender cómo funcionan estas percepciones. Hay ciertos líderes que a pesar de su vida fastuosa y la grosera exhibición de su dinero son percibidos como líderes de los pobres, mientras otros profesionales de clase media son catalogados como voceros de la oligarquía. Es difícil de olvidar la imagen de un dirigente cargado de cadenas y pulseras de oro que llegaba a las manifestaciones en una caravana de automóviles Mercedes-Benz para insultar a la oligarquía y pedir a sus seguidores que si se encontraban con un coche de esa marca saltaran su pintura con una tapa de botella. Era indudablemente un líder de los pobres, pero su imagen se justificaba más por este tipo de percepciones que estudia Kahneman que por datos reales. H. La ley de los pequeños números. Otra fuente de errores en la percepción de la realidad es la ley de los pequeños números, según la cual los individuos manipulan las cifras y usan la información que les interesa, sin tomar en consideración el tamaño de la muestra. No estamos hablando de personas que mienten de forma deliberada, sino de algunos que se engañan a sí mismos con ese uso de las cifras. Ciertos autores, manejando datos sobre la renta per cápita, dijeron: en 1960 los 5 países más ricos del mundo tenían una renta per cápita 20 veces mayor que la de los 5 países más pobres. Esa diferencia subió a 35 veces en 1995. Detrás de esta afirmación está una falacia que pretende sostener que las desigualdades en el mundo en cuanto a la riqueza son cada vez mayores. Es cierto que los datos ponen en evidencia que aumentó la desigualdad entre los países, pero al ignorar el tamaño de su población sesga las conclusiones. Si los datos se ponderan teniendo en cuenta la población de cada país, los resultados revelarían que a partir de 1978 las desigualdades se han reducido. Muchos comportamientos de la vida diaria parecen obedecer a la ley de los pequeños números. En general aceptamos estimaciones expresadas en términos de porcentaje sin tomar en cuenta el tamaño de la muestra utilizada. La estadística ayuda a comprender ciertamente la realidad cuando trabaja con grandes números. Más allá de aportar un nuevo método de investigación, los estudios de Kahneman cuestionan algunos supuestos de la economía neoclásica, sobre todo la presencia de agentes racionales que actúan desde una imparcialidad que no existe o la relevancia de la información perfecta. La investigación empírica de los comportamientos de los agentes económicos dice que no hay una relación mecánica entre la realidad y la percepción. En política, la teoría del rational choice, popular en los medios académicos norteamericanos del siglo pasado, demostró también ser irreal.
La inexistencia de agentes puramente racionales en la economía y en la política es una base de la que debemos partir para diseñar una comunicación creativa de las propuestas económicas en la campaña electoral y de las políticas de un gobierno.